Disparos y explosiones en la penitenciaría del Litoral. Decenas de policías buscan retomar el control del principal centro carcelario de Guayaquil. Informe especial. Equipos de vigilancia y seguridad siguen destruidos en la cárcel de Cotopaxi. Se requiere de una millonaria inversión para reponerlos. El Frente Unitario de Trabajadores le pide al gobierno retirar el proyecto de creación de oportunidades y busque consensos para la reforma laboral. 2 muertos y más de 20 heridos en un accidente de tránsito en Manabí. Un bus que cubría la ruta Quito-Manta se volcó en la madrugada. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Televistazo, hoy martes 28 de septiembre de 2021. Hola Tania, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Bien. Hola amigos televidentes, gracias por acompañarnos como todas las tardes. Iniciamos con la información más destacada a esta hora. Esta mañana se reportaron nuevos enfrentamientos entre bandas delictivas en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Durante 3 horas aproximadamente se han registrado disparos y explosiones. Todavía no se confirma si se registran fallecidos o hay heridos, no se confirma todavía. William Young está justamente en las inmediaciones del centro carcelario para ampliarnos esta información. William, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora se refuerza el control de la policía y de las Fuerzas Armadas en los exteriores del complejo carcelario en la vía Guayaquil-Daule. Están llegando más motorizados y agentes de unidades especiales para mantener el orden tanto en los exteriores como en los interiores. Pero veamos un resumen de esta jornada violenta en el interior de la penitenciaría del Litoral. Las vías de acceso fueron bloqueadas por agentes de tránsito para impedir la circulación en los alrededores del complejo carcelario en el norte de Guayaquil. Las detonaciones se escuchaban a lo lejos. Militares y policías resguardaban las puertas y el movimiento de uniformados era más intenso dentro de varios pabellones de la penitenciaría. Y evidenciamos a varios detenidos con armas disparando desde las terrazas. En un enfrentamiento que inició a las 9 de la mañana, brigadas de policías se agruparon en distintos puntos, lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar a los reclusos. Desde el aire el helicóptero de la policía vigilaba la situación y desde los techos se podía observar humo. Fueron más de 3 horas de permanentes tiroteos y detonaciones de explosivos que fue confirmado en un tuit del Servicio de Atención Integral de Personas Detenidas y que se coordinan acciones con la policía para controlar la situación. En tanto que desde el ECU 911 se advierte el bloqueo total de la vía Guayaquil-Daule para restringir el paso a esta zona. Y ahora varios de los motorizados de estas unidades especiales de la policía se han ubicado frente a uno de los pabellones en donde se registraron las detonaciones y el tiroteo, donde vimos a varios reclusos en los techos usando armas de fuego y disparando contra grupos de policías. Nosotros estamos a unos 60 metros de ese ingreso, de esa puerta de acceso a la penitenciaría, pero si giramos hacia acá vemos que hay un cordón de las Fuerzas Armadas y al fondo ya se ve el bloqueo principal de la vía a Daule. Hay un tráfico enorme en esa zona, hay buses, transporte pesado y vehículos particulares que no pueden pasar por esta vía totalmente cerrada. No hay un informe hasta ahora definitivo o algún dato oficial de cuántas víctimas se han registrado en esta violenta jornada. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia y regresamos a estudios. Buenas tardes. Gracias a William. Es importante recalcar que hasta el momento no hay una cifra oficial de víctimas. Se conoce que el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena, está en el lugar, pero se está tratando de poder tener una conversación con él para confirmar si la situación ha sido ya controlada. La violencia en las cárceles del país es incesante.
El pasado 22 de julio, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia en el sistema carcelario. Esto tras 2 mortales enfrentamientos registrados, tanto en la penitenciaría del Litoral, donde hubo 8 fallecidos, y en la cárcel de Cotopaxi, donde fueron 14 las víctimas. Y recordamos que este no fue un hecho aislado, pues el 23 de febrero pasado se reportó la mayor masacre en el sistema penitenciario del país. Esa violenta jornada registrada en 4 cárceles dejó 79 presos muertos. En lo que va de este año, los asesinatos en los centros penitenciarios sobrepasan las 132 muertes violentas. Mientras tanto, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo continúan entrando granadas y fusiles a las cárceles para perpetrarse estos sanguinarios enfrentamientos? Cárceles, entre la perdición o redención. Para recuperar y mejorar el sistema de seguridad de la cárcel de La Tacunga, el gobierno prevé invertir más de $4 millones. En el último amotinamiento, los presos destruyeron cámaras de seguridad, inhibidores de señal, puertas, entre otros, que serán reemplazadas con nueva tecnología. Paul Romero con este informe. Las evidencias de la destrucción durante el último amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, ocurrido en julio pasado, aparecen a cada paso. En los pabellones de mediana y máxima seguridad permanecen los impactos de bala en las ventanas de vidrio templado. Son varios vidrios trizados, peligrosos, que en un eventual nuevo amotinamiento, los internos podrían convertirlos con facilidad en armas mortales. Los privados de libertad también destrozaron las puertas, su sistema eléctrico, empotrado en las paredes. Nada les detuvo para escaparse de los pabellones. Aparentemente, estas vallas de metal, las concertinas, entre otras seguridades, son suficientes para el control, pero no. Se saltaron, bajaron, coronaron las torres. Los guías penitenciarios relatan con asombro que durante la crisis carcelaria no hubo obstáculos para los presos. Esto se va, esto no es bien fabricado. O sea, vamos a la verdad, no es bien fabricado. ¿Por qué? Porque de estas seguridades dependen nuestras vidas. Cuando escaparon de sus celdas, destruyeron las cámaras de videovigilancia, los inhibidores de señal de telefonía móvil, que siguen despedazados en el suelo. Son visibles los impactos de bala en las paredes de la cárcel. Es más, se tomaron las torres de control, ubicadas en las 4 esquinas del centro penitenciario, rompiendo todo a su paso, para desde este punto estratégico, disparar sin discreción. El día de la masacre en la cárcel de La Tacunga, los presos se tomaron la torre de control y desde aquí, desde este lugar, disparaban con fusiles en la guerra de carteles entre los lobos y los choneros. El hecho quedó registrado en este video. Algunas internas recuerdan el infierno que soportaron el día del descontrol carcelario. Un momento muy terrible. Yo el tiempo que llevo aquí es la primera vez que realmente sentí miedo, porque se escuchaban los balazos, se escuchaba la bulla, el peligro, hasta cuando los hombres obviamente ingresaron a la etapa de mujeres. También incendiaron unas oficinas administrativas del SNAI ubicadas en el medio de los pabellones. El gobierno invertirá más de $4 millones en esta cárcel para mejorar la seguridad. 3,5 millones en equipos de tecnología y el resto en obras de infraestructura. Con niveles y parámetros que tienen que ver con la peligrosidad. Pero las circunstancias nos han obligado para luego, cuando tengamos cárceles adecuadas, ir implementando en cada cárcel el sistema de mínima, mediana y alta peligrosidad. Y también máxima. Para ello buscó asesoramiento de expertos de Estados Unidos a través de la embajada en Quito, que están recorriendo las cárceles. Muchos gobiernos deben mejorar la forma en la que hacen las cosas, tanto a nivel de aplicación de la ley en las cortes y también en sus prisiones. El propósito es evitar el ingreso de armas, municiones, drogas
un ilegal y rentable negocio por el que se disputan las bandas criminales en todos los centros penitenciarios. En lo que va del año en la zona 8, conformada por los cantones de San Borondón, Durán y Guayaquil, la policía ha realizado 33 intervenciones tácticas en las que se han encontrado en su mayoría granadas usadas por el crimen organizado. Merlin Ochoa nos informa que esta es una modalidad mexicana que usan los cárteles para incrementar el temor en la población. El atentado criminal más reciente se registró en el bloque 10 de Bastión Popular en el norte de Guayaquil. Delincuentes lanzaron un objeto explosivo contra una vivienda. Tras el hecho, los uniformados acordonaron la zona y agentes especializados del Grupo de Intervención y Rescate procedieron a recoger el artefacto. Una motocicleta con 2 ocupantes acuden al sector e intentan hacer detonar un artefacto explosivo. En menos de 15 días, este es el tercer artefacto explosivo tipo granada que encuentra la Policía Nacional aquí en Bastión Popular. Pero quienes viven en este sector prefieren no referirse al tema por temor a represalias. Mafias vinculadas al tráfico y distribución de drogas estarían detrás de estos ataques. En la casa del último incidente, hace un mes aproximadamente, personal de antinarcóticos realizó un allanamiento. ¿Por droga? Por droga, sí, por droga. Una experta en temas de criminalidad dice que este armamento de alto impacto es utilizado por organizaciones criminales que operan en países violentos. Tenemos a México, que también hace uso de un fuerte y beligerante uso de armas letales. Pero hay un riesgo latente, que inocentes puedan morir tras la explosión de estos artefactos. En este sentido, mientras más territorio tenga, muchos mejores sicarios, muchos mejores microtraficantes, muchos mejores campaneros, en fin, el territorio es lo que realmente se está peleando en este momento. En lo que va del año en San Borondón, Durán, pero sobre todo en Guayaquil, se han registrado 33 intervenciones antiexplosivos, entre amenazas de bomba, detonaciones controladas, diligencias judiciales y decomisos. Seguimos informando. En el país hay aproximadamente 5 millones de mujeres en etapa biológica y otros productos para su higiene íntima. Estos productos entrarían dentro de los rubros que ya no pagarían IVA según la nueva propuesta tributaria del Ejecutivo. Andrea Báez nos tiene detalles. Marbeli tiene 38 años y todos los meses debe tener un presupuesto obligatorio para comprar artículos de cuidado íntimo como toallas sanitarias. Se gasta, sí, porque nosotros las mujeres compramos por lo menos lo que es la ducha íntima, las toallitas diarias, las mensuales, sí se gasta, de 15 a 20 dólares. En su caso solo es ella, pero en la familia de Paola son 5 mujeres. Entonces aquí el presupuesto mínimo mensual para productos de higiene íntima llega a 7 dólares. Cada una compramos individual, pero sí diferentes, porque por lo menos en el caso de mi mamá, ella sufre de hemorragias y depende de cuánto le dure, pero aunque a veces solamente en la semana tiene que comprar más de un paquete. En el Ecuador, aproximadamente 5 millones de mujeres se encuentran en su etapa biológica activa. Se estima que una mujer menstrua aproximadamente 2.535 días en su vida, equivalente a 7 años completos. Por ejemplo, cada mujer mensualmente necesita un presupuesto de $1.38 para obtener un paquete de 10 toallas sanitarias, lo que anualmente representa $50 de presupuesto entre toallas sanitarias y tampones. En la práctica, una mujer puede llegar a utilizar más de un paquete al día de toallas sanitarias, por lo que este gasto puede llegar a triplicarse. Dentro del nuevo proyecto de ley del gobierno presentado a la Asamblea en materia tributaria, se propone eliminar el IVA del 12% a los productos de higiene íntima como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Lo mismo se pretende hacer con los pañales desechables y el alcohol, que después de la pandemia se volvió un producto de primera necesidad. Las reformas laborales propuestas por el gobierno en el proyecto de ley de creación de oportunidades genera polémica. Las organizaciones sindicales consideran que varias normas afectarían derechos adquiridos y por eso plantean que no pueden ser aprobadas en la Asamblea. Francisco Garcés con sus reacciones.
Son varios los temas que preocupan a los gremios de trabajadores, que están incluidos en las reformas laborales planteadas en el proyecto económico urgente de creación de oportunidades. Entre los que más preocupan están las 13 causales por las que el empleador puede separar a un trabajador sin trámite previo. Entre ellas constan la suma de ausencias o retrasos, la indisciplina y la inobservancia de reglamentos internos. En cualquiera de los casos, el trabajador deberá indemnizar al empleador. El empleador se hace juez, el empleador decide solito, el empleador coge y me vota. Los trabajadores vamos a tener que indemnizarlos a los empleadores. Eso es lo que indigna. También preocupa la posibilidad de que a los trabajadores se les pague con activos de la empresa, la vigencia del contrato por horas, la contratación a prueba por 6 meses y la posibilidad de estabilidad a 4 años, así como la eliminación de la jubilación patronal y la sustitución por un fondo alimentado por los trabajadores. Desde el 2001 venimos discutiendo con las cámaras eso. Jubilación patronal tenemos que pagar los dos. Tenemos que ahorrar los dos. Vamos a tener estabilidad y no la tenemos estabilidad. Ese es el fondo de lo que queremos con ellos discutir. Por eso los gremios piden que la Asamblea devuelva la norma y que el presidente inicie un diálogo con los trabajadores. Estaremos en la resistencia, en la oposición. Y tercero, no descartaremos ni descartamos hacer denuncias a nivel internacional a la OIT. Este miércoles el FUT mantendrá una reunión con la CONAIE y el Frente Popular para definir posiciones conjuntas que serán llevadas a Carondelet el próximo lunes a la reunión entre el mandatario y la CONAIE. Se realizó la primera cosecha legal de cannabis medicinal en Ecuador. Como nos cuenta María Mercedes Granda, nuevas empresas le apuestan al procesamiento de ese derivado mientras extienden pedidos al gobierno para un mejor desarrollo de esa industria. Es la primera cosecha legal de cannabis medicinal en Ecuador. Luego de un proceso de secado en un cuarto oscuro, las plantas fueron trasladadas hasta esta fábrica, donde sus hojas y flores llamadas cogollos son preparadas. Esta empresa es la primera que obtuvo las 7 licencias para incursionar en el mercado ecuatoriano y ahora vendió el producto a otra para que extraiga el aceite denominado cannabidiol, que tiene propiedades medicinales, pero también es utilizado en el sector alimenticio y cosmético. Es la primera vez que se vende cannabis no psicoactivo con factura. ¿Qué significa eso, señores? Se genera no solo impuestos, sino trabajos formales. Existen ya trabajadores trabajando en esta empresa con sueldo digno, con beneficios de ley y con todas las formalidades que cualquier empresa formal debe cumplir. Esto es histórico. El proceso se cumplió en presencia de las autoridades de gobierno. Rompe paradigmas, porque al entrar en la producción de cáñamo, que era privilegio de los Estados Unidos y Colombia, se evidencia que la diversificación agrícola es algo increíble que tiene que darse. Para que la industria siga creciendo, sus representantes hicieron algunos pedidos, entre ellos controles de empresas informales, que les entreguen los registros sanitarios que vienen tramitando hace meses, pero también nos encantaría poder con ustedes lograr la primera exportación de cannabis al mundo durante este año. Con factura, guía de remisión y acompañamiento policial se concretó la primera venta legal de cannabis medicinal en nuestro país, que se espera no sea la última. Cerca de 300 kilos de cocaína fueron decomisados en la zona rural de Manta. El alcaloide estaba en el doble fondo de un camión. 5 hombres y una mujer fueron detenidos. Karen Ceballos con los detalles. En el techo de un camión de alimentos, en un doble fondo, la policía descubrió 267 paquetes de droga. En el vehículo había saquillos de maíz para despistar a las autoridades y pretender sacar el alcaloide como un traslado de alimentos. El decomiso sucedió en El Aromo, comunidad rural del cantón Manta. Esta droga en el mercado internacional tendría un valor de $6 millones. 306 kilos con 320 gramos de sustancia
blanquecina, presumiblemente cocaína. El camión estaba dentro de una vivienda que fue allanada. La intervención ejecutada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado ULCO se dio antes del amanecer de este martes y dejó como resultado 6 personas detenidas. Este camión tendría como un lugar de acopio y luego para ser trasladado de manera al mercado internacional. Este año en Manabí se han decomisado más de 10 toneladas de droga. Alrededor de un tercio ha sido localizado en la zona rural de Manta. En el aeropuerto de Quito, la policía se incautó 661 kilos de cocaína ocultos dentro de una máquina industrial de 4 toneladas de peso, por lo que fue necesaria la utilización de herramientas especiales para destruirla. Canes especializados detectaron los narcóticos y evidenciaron que los paquetes valorados en $1.250.000 salgan del país. Según las autoridades, el cargamento provenía de Colombia, pasó por Guayaquil e iba a ser embarcado en un vuelo comercial desde Quito hacia Filipinas con una escala en Miami, Estados Unidos. 2 personas fueron detenidas en el operativo. Es el cargamento más grande detectado en esta terminal aérea. Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la vía Chone en Manabí. Un bus de una cooperativa que cubría la ruta Quito-Manta se volcó y ocasionó la muerte de 2 pasajeros, mientras una veintena resultaron heridos. El aparatoso accidente se registró en Manabí, en la vía Chone Flavio Alfaro, en la curva del sitio conocido como Garrapata. Un bus de la cooperativa Carlos Alberto Aray se volcó esta madrugada. El siniestro dejó 2 muertos y una veintena de heridos, que en su mayoría fueron atendidos en el sitio. Sin embargo, 12 de ellos tuvieron que ser trasladados hasta un hospital cercano. Según información preliminar, el transporte interprovincial cubría la ruta Quito-Manta y había salido anoche desde la capital. Al sitio acudieron personal de la Comisión de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, quienes ayudaron a socorrer a los afectados y posteriormente investigar las causas del incidente. Durante la mañana, el bus permanecía a un costado de la vía. 3 sujetos fueron detenidos en el sector de la Y, en el norte de Quito. Son acusados de asaltar a varios ciudadanos en buses y paradas del sector. Veamos. La actitud sospechosa de 3 sujetos alertó a la policía. Son acusados de cometer varios asaltos en el sector de la Y al norte de Quito. Muchos de ellos prácticamente arranchan con la modalidad de arranchadores, con la modalidad de descuideros. Al ver a la policía, intentaron escapar. Uno de ellos trató de deshacerse de un arma de fuego. Intentaban cometer hechos delictivos de robo a personas en las vías públicas y específicamente en las paradas de transporte público. Los 3 sospechosos son ecuatorianos y uno de ellos es menor de edad. No registran antecedentes penales. Cada uno, lógicamente, posee armas de fuego, posee armas blancas que les denominamos nosotros para amedrentar a la ciudadanía y sustraerle sus pertenencias. El arma encontrada en poder de los sujetos será sometida a investigaciones para determinar si se usó o no en otros delitos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, y varios de sus ministros firmaron hoy un pacto para reducir la contaminación del ambiente. María Mercedes Granda con los detalles. La deforestación, el uso de combustibles fósiles y otras acciones contribuyen a la emisión de dióxido de carbono causante del cambio climático. En Ecuador se intenta evitar esas prácticas. Con ese objetivo se firmó el denominado Pacto por la Transición Ecológica. El presidente Guillermo Lasso expresó su deseo de que la sociedad ecuatoriana pueda adoptar esta cultura de cuidado ambiental. Muchos quieren que los combustibles fósiles bajen de precio, pero a la vez hablan de conservación del medio ambiente. Yo creo que tenemos claro que hay que alinear el discurso y orientarnos por un camino correcto y no la incoherencia de quiero combustibles fósiles más baratos, pero quiero también la conservación del medio ambiente. 6 ministerios se sumaron a este pacto. Desde cada uno de ellos impulsarán acciones para reducir la contaminación y las prácticas que afecten a los ecosistemas. Ese es el reto. Es avanzar en un país desarrollado en la que entendamos
que se puede producir y vivir en armonía con la naturaleza. Parte de esa transición ecológica, entrar en modelos productivos, pero con buenos principios de regulación y con buenos principios de control. Indicaron que en el país ya se aplican proyectos piloto para disminuir la contaminación industrial. El objetivo es que este plan se siga aplicando a largo plazo, no solo por este, sino por los gobiernos que vengan. Continuamos. Un violento asalto ocurrió en el sector de Clemente Ballén, esto es en el sur de Quito. Los delincuentes golpearon a una de las víctimas hasta dejarlo inconsciente. Alex Pila con las imágenes. Circular por las calles del barrio Clemente Ballén en el sur de Quito es exponerse a robos y asaltos. En imágenes se puede evidenciar cómo 4 sujetos de forma violenta despojan de sus pertenencias a una pareja. El hombre trata de reaccionar contra los asaltantes, pero es golpeado de tal manera que se desmaya. Luego los sujetos escapan. Según los vecinos, estos hechos son constantes. A la hija de Marcelo también le asaltaron. Le asaltaron, llevaron los celulares con pistola en mano. A esto se suma la falta de mantenimiento de los parques del sector. Las luminarias no funcionan, por lo que estos espacios públicos sirven como escondite para los delincuentes. En horas tardías de la noche es un poquito peligroso ya porque es desolado. Otro de los problemas es la venta de licor artesanal. Los moradores afirman que eso ocasiona que delincuentes visiten el barrio con frecuencia. Se ha convertido en guarida de delincuentes, se ha convertido en guarida de fumones y borrachos. Piden a los organismos de control intervenir en estos lugares. Sacapintas robaron cerca de $40.000 a un extranjero en los exteriores de una entidad bancaria en un centro comercial del norte de Guayaquil. Los delincuentes dispararon al aire para evitar ser perseguidos. Sin embargo, una persona fue detenida para investigaciones. El asalto ocurrió la mañana del lunes, luego de que un ciudadano extranjero llegara a un centro comercial ubicado en la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Mientras hacía la fila y esperaba que abran las puertas de la entidad bancaria, se le acercó un sujeto a pie con un arma de fuego, que lo amenazó y le quitó el dinero que tenía en una funda plástica, como lo detalló Carlos Rivadeneira, jefe subrogante del distrito Pascuales. Se da en la parte externa del banco donde se encuentran las personas haciendo cola para ingresar antes de ingresar al banco. Un aproximado se habla de $40.000. El delincuente, para evitar que lo persigan, disparó varias veces al aire. Luego corrió hasta donde lo esperaba su cómplice en una moto, con quien huyó por esa avenida. Los mismos que realizan 2 disparos, uno al aire y otro disparo que da contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sitio. El perjudicado no quiso dar más detalles a las autoridades y se fue del lugar. Los uniformados, tras un operativo, lograron la captura de un sospechoso para investigaciones. Además, analizan los videos de las cámaras de seguridad del centro comercial. Más de 50 armas entre pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y cientos de municiones decomisadas es el resultado de un operativo militar ejecutado en El Guabo, provincia de El Oro. Los uniformados allanaron ayer un inmueble ubicado entre plantaciones de banano en el sector conocido como El Placer. En ese sitio el arsenal estaba escondido entre los cajones y debajo de una cama. También se encontró más de $400 en efectivo. Según información preliminar, en la casa no hallaron documentos que permitan la tenencia y porte de estas armas. Y cerramos este informativo con la noticia de los incidentes en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Atención, hasta el momento siguen ingresando policías uniformados al centro carcelario para retomar el control del mismo. Todavía no se han pronunciado las autoridades sobre este nuevo hecho violento con las cifras oficiales de los posibles heridos o víctimas que pudiera haber en este nuevo incidente en la penitenciaría del Litoral. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gaby. Les agradecemos a todos por su sintonía. Que tengan una buena tarde.